No había tocado a una mujer en 12 años. Y ahora, la primera que caía en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía en silencio, solo en aquellas áridas colinas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y remordimientos más antiguos que los árboles a su alrededor. Pero ese día, todo cambió. Ella salió tambaleándose de la línea de árboles como si la muerte la persiguiera de cerca, descalza, sucia, apenas envuelta en un trozo de tela blanca que alguna vez había sido una cortina o tal vez un vestido. Sus brazos estaban raspados en carne viva. Sus labios agrietados. Sus ojos parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se derrumbó justo frente a él. Sin gritos, sin nombre, solo 2 palabras susurradas mientras se aferraba a esa tela sucia contra su pecho. Por favor, no. Él se quedó paralizado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de salir gateando de una casa en llamas. Dio un paso adelante. Ella se encogió, pero no se apartó. Fue entonces cuando la tela se deslizó un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, verdugones, cicatrices profundas y retorcidas, y formas que no pertenecían a la piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera intentado escribir su nombre en su dolor. James retrocedió tambaleándose. No era la sangre. No eran las heridas. Era la forma en que se acurrucaba sobre sí misma, como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un momento, todo lo que pudo ver fue Tennessee. La guerra. La chica que no pudo salvar. La que lo miró con la misma mirada rota. Una vez había dado la espalda. Había jurado que nunca más. Se quitó la chaqueta, lento y firme, y la envolvió con ella como una promesa. Sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego la levantó en brazos y la llevó lejos de cualquier infierno del que hubiera venido. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo. Pensó que lo peor había pasado. No tenía idea de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La cabaña estaba cálida, pero en aquellas colinas, el aire nocturno aún tenía un mordisco. No era un frío glacial, pero después de lo que ella había pasado, incluso una brisa de verano podría haberle parecido hielo en la piel. La acostó suavemente en el viejo catre junto a la pared trasera. Ella no hablaba, ni siquiera intentaba cubrirse más de lo que ya estaba, solo se acurrucaba sobre sí misma, aferrándose a la chaqueta que él le había envuelto como si estuviera cosida de seguridad. James no hacía preguntas. No quería asustarla, y la verdad es que no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hacen los hombres como él cuando las palabras parecen demasiado, encendió un pequeño fuego en la estufa, no porque hiciera frío, sino porque el crepitar le daba un latido al lugar. Ella no se movía mucho. Sus ojos solo escaneaban la cabaña como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Cada ruido exterior la hacía estremecerse. Incluso el viento rozando las contraventanas parecía sacudirle los huesos. James preparó café. Era amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaría admitir, pero le daba algo que hacer a sus manos. Se sentó a la mesa, mirando el fuego, lanzando miradas furtivas hacia ella de vez en cuando, aún respiraba, aún en silencio. Pero algo en la forma en que se aferraba a esa chaqueta le decía que no se había rendido del todo. Más tarde esa noche, ella se movió ligeramente. Giró la cabeza, sus ojos encontraron los suyos por un latido. Sin palabras, sin emoción, solo conexión, un destello de algo humano enterrado profundo bajo todo ese dolor. Él asintió como un hombre que ha estado en trincheras antes y sabe cuándo no hablar. Y ella volvió la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente susurró su primera palabra, agua. Él le entregó una taza. Lento y cuidadoso. Sin movimientos bruscos. Ella bebió en silencio, luego lo miró un poco más que antes. Y esa mirada no pedía ayuda. No lo agradecía. Solo decía una cosa, sigo aquí. Lo que James aún no sabía era esto, esa sola palabra, ese sorbo de agua, desencadenaría una cadena de eventos que ningún fuego, ninguna escopeta y ninguna cantidad de silencio podría detener.
Al día siguiente no habló mucho. Solo respuestas cortas a sentimientos, unas pocas miradas cautelosas como si aún intentara averiguar si él era real, o solo otro truco de un mundo cruel. Pero esa tarde, mientras él tallaba una pata rota de silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. No dijo nada al principio. Solo miró hacia los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo: solían obligarme a limpiar sus botas. James siguió tallando. No se inmutó. Solo asintió. Despacio. Ella continuó. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No oficial. No en ningún mapa. Un lugar donde trabajaban a la gente hasta los huesos y los castigaban cuando se rompían. Había huido 2 veces. La primera, le rompieron la nariz. La segunda, le tallaron la espalda como si fuera cuero crudo. Él no preguntó cómo había escapado la tercera vez. Pensó que esa era una historia para un día más fuerte. Pero justo cuando el sol empezaba a caer detrás de los pinos, James oyó algo que lo detuvo en seco, cascos rápidos acercándose por el camino de la cresta. Se puso de pie, agarró la escopeta, le indicó a ella que entrara. Ella se quedó paralizada, luego se movió como si estuviera entrenada para momentos como este. El hombre que llegó no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que había perdido su reloj y culpaba a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no ocultaba la crueldad detrás. La llamó por su nombre: Ellie Rose, tienes una oportunidad de volver en silencio. James bajó del porche. No va a ninguna parte. El hombre sonrió con sorna. No depende de ti, viejo. James amartilló la escopeta. No apuntaba. Solo lo suficiente para recordarle al hombre que esto no era una calle de ciudad. Era su tierra. El hombre no sacó su arma. Solo escupió en la tierra, giró su caballo y se fue. Pero esa mirada en sus ojos al marcharse decía una cosa clara: volvería. Y no estaría solo. James no dijo una palabra durante un buen rato después. Solo se sentó allí, con la escopeta sobre las rodillas, mirando hacia los árboles. Más tarde esa noche garabateó una nota a un viejo amigo que llevaba una placa por si acaso. Si aún estás aquí escuchando esto, diría que eres como James. ¿Quieres saber qué pasa después? Y créeme, querrás estar presente para ello. Así que si no lo has hecho ya, es un buen momento para pulsar el botón de suscribirte, porque la verdadera pelea ni siquiera ha empezado. 3 días pasaron como tranquilos, pero del tipo de quietud que no es pacífica. Del tipo donde incluso el viento parece estar esperando algo. James se quedó cerca. No lo dijo, pero ella sabía que estaba vigilando. No cortó leña, no revisó trampas, solo limpiaba esa escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo estuviera a punto de irse al infierno. Luego ocurrió. Tarde en la tarde el aire se quedó quieto. Ni pájaros ni insectos, solo el sonido de cascos y polvo levantándose en el camino de la cresta. 3 jinetes, no rancheros, no ley. Cabalgaban como si no necesitaran pedir permiso. James se paró en la puerta, ella detrás de él, conteniendo la respiración. Uno de los hombres era el mismo que había venido días antes. Esta vez no venía a hablar. Alzó la voz: apártate, viejo. James no lo hizo. El segundo jinete se movió en su silla, la mano acercándose demasiado a su cinturón. James no esperó. Disparó. El hombre gritó, cayó como un saco de grano, con la pierna sangrando a chorros. Los otros 2 se quedaron helados. No huyeron, pero tampoco se movieron. Fue entonces cuando otra voz intervino, calmada, firme, curtida como cuero: pensad bien vuestro próximo movimiento. De la línea de árboles salió un hombre, placa en el pecho, rifle bajo. Abraham Hall, el viejo compañero de guerra de James. Ahora, sheriff de todo el maldito territorio. Abraham miró a cada uno a los ojos. Esto es mi jurisdicción, y ella está bajo mi protección ahora. El herido gimió, su amigo maldijo en voz baja, pero ninguno alcanzó su arma de nuevo. Se fueron despacio, pero se fueron. Más tarde James le preguntó a Abraham cómo supo venir. Abraham sonrió:
envías una nota que huele a pólvora y arrepentimiento. Me imagino que es serio. Y si crees que esa es la última vez que estos hombres se cruzarán en el camino, quizás quieras quedarte por aquí, porque algunas historias no terminan con disparos. Solo empiezan ahí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a estar en silencio, pero no como antes. No pesado, no embrujado, solo silencioso de una forma que permitía a un hombre oír su propia respiración y no odiarla. Ella ya no se escondía. Aún se sobresaltaba con ruidos fuertes, aún despertaba sudando algunas noches. Pero ahora se sentaba a la mesa por las mañanas. Bebía su café despacio. Ayudaba a recoger leña, preguntaba sobre la estufa. Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas significan algo cuando has vuelto del borde. James también lo notaba. La forma en que miraba por la ventana más tiempo cada mañana. La vez que rió apenas un suspiro, pero estaba ahí. Y como él no sabía qué hacer con eso. No estaba seguro si la estaba arreglando a ella o si ella lo estaba arreglando a él. Tal vez no importaba. Una tarde ella trajo una cesta de flores silvestres y las puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche limpio por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban de ninguna forma. Pero una noche sobre un guiso y café negro, ella levantó la vista y preguntó, ¿alguna vez piensas que algunas personas están aquí no para salvar a otras, sino para darles espacio para que se salven a sí mismas? James no respondió, solo asintió. Porque si hubiera abierto la boca, podrían haber salido las palabras equivocadas. Y así siguió. 2 personas, una cabaña, una sanación lenta que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cosa, ¿cuántas personas como ella siguen ahí fuera ahora mismo? ¿Cuántos James están sentados solos pensando que su historia ha terminado? A veces todo lo que hace falta es una decisión, un acto de bondad, un momento de no dar la espalda. Así que déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el que huye o el que se queda quieto y abre la puerta? Si esta historia significó algo para ti, dale un like. Quizás compártela. Quizás déjala reposar contigo un rato. Y si quieres oír más historias como esta, reales, duras, del tipo que se quedan contigo, adelante y pulsa el botón de suscribirte. Porque aquí en el oeste las historias no terminan. Solo siguen cabalgando.